Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Inclinando nuestro rostro, vamos a hacer una oración para empezar la palabra. Bendito Padre, le damos gracias el día de hoy, porque de alguna manera a todos el día de hoy usted nos ha bendecido con vida, con nuestra familia. Le damos gracias, Padre, porque es usted el único que lo hace posible. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos permite llegar aquí a su casa, dedicándole el primer día de la semana, Señor. Le damos gracias y le pido por mi cuenta, Señor, que use mis labios, que haya la claridad que yo espero para que la palabra y para que el mensaje llegue a su pueblo, Padre. Prepare el corazón de cada uno de mis hermanos para que esta palabra llegue a profundidad y se siembre. Padre, esto es para gloria de usted, Señor. Todo esto se lo hemos pedido el día de hoy, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar asiento, por favor? Solo quería compartir con ustedes las victorias a las que hacía alusión la hermana Araceli, la pastora Araceli. Y el jueves de la semana pasada que tuvimos aquí nuestro servicio, solo quería hacer un pequeño paréntesis ahí. Fui testigo de la grandeza, del poderío del Señor. Como en algunas ocasiones simplemente nos pide que nuestro corazón esté dispuesto para que nosotros podamos llegar a sus pies. El jueves de la semana pasada, así como me ha tocado ver como algunas personas, en su mayoría mujeres, las cuales, no demeritando la valentía que tienen al entregarse al Señor, se han entregado al Señor y han dejado que el Señor rompa esa cadena. El jueves de la semana pasada yo regularmente me encuentro ahí grabando los lives y vi que un varón pasaba hacia aquí, hacia el frente. Yo la verdad pues no lo conocía, no sabía quién era, no lo conozco muy bien, pero ahí fue donde vi la mano del Señor, como en muchas ocasiones los varones, posiblemente por la enseñanza, por la cultura que tenemos, pues nos han dicho que a lo mejor el llorar está mal, que a lo mejor tenemos que ser fuertes, pero la fortaleza en el hombre se acaba y la que nunca se acaba es la del Señor. Y el varón se paró aquí enfrente, nos dio su testimonio, nos reconoció, y en la condición humana es difícil reconocer que uno tiene un error, pero el varón valientemente reconocía que había tomado un camino distinto, y ese día nuevamente hizo las paces con el Señor, y el día de hoy nos acompaña por aquí, es el hermano Santos. Una gran bendición. Sabemos que esta casa se está expandiendo, como ustedes ven. Es para obra del Señor, es porque el Señor quiere que vengan muchas almas aquí, y van a venir muchas almas, y aquí se van a romper muchas cadenas. He sido testigo de algunos otros varones, el hermano Juan, el hermano Norberto, de gran bendición que han sido sus testimonios para mí. Un segundo. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes de nuevo otra vez, de gran bendición. El pastor mencionaba una cosa, el hermano mencionaba otra vez y confirma que hay que saber escuchar a su momento, porque si no vienen problemas muy fuertes, los cuales que si no estamos de la mano de Dios, nos puede ganar el enemigo. Si le abrimos la puerta al enemigo y llega a nuestros hogares, lamentablemente tocamos suelo. Acabo de pasar una prueba que ha sido superada como hombre, como padre, y el diablo no deja de meter la cola. A cada uno de ustedes yo les pido hoy, por sus oraciones, su fortaleza espiritual, porque tengo otra prueba muy fuerte. Tengo un hermano que se debate entre la vida y la muerte por el maldito COVID. Entonces me pongo en sus manos y estoy a sus órdenes a la hora que necesiten. Aquí nos vamos a gozar con el Señor, con permiso. Pues ustedes lo pudieron ver, el hermano. Hay algo que él indica, que hay algo supremo, hay algo que está sobre todo este mundo, sobre la ciencia, sobre la costumbre, sobre
Inclusive sobre los líderes mundiales hay algo que está sobre de todo eso, y el hermano reconoce que es, y sabe que es el Señor, sabe que es su divinidad, y que por arriba de él no hay nada. Y hermano, su petición está puesta. Vamos a estar orando como un pueblo unido, y créame que usted ha dado el paso correcto, el paso hacia el camino del Señor. Hermanos, entrando a la palabra el día de hoy, yo el día de hoy quiero citar el domingo pasado el pastor nos ha hablado del capítulo número 24, donde a mí el Señor me da el capítulo 25, y yo analizaba del por qué el capítulo 25. El capítulo 24 y 25 de Mateo están ligados. ¿Por qué están ligados? Vamos a hacer una pequeña reseña o una pequeña recapitulación de lo visto el domingo. El pastor nos hablaba el domingo, y en estos días nos ha estado hablando al respecto en el capítulo de Mateo 24, donde nos dice que Jesús predice la destrucción del templo. Ahí nos comentaba que los discípulos acuden a Jesús en el Monte de los Olivos, y los discípulos se maravillaban sobre las edificaciones del templo, y le decían a Jesús que si había visto esos edificios del templo, y Jesús les decía que sí. Pero la respuesta del Señor Jesús, en sus tiempos y en los tiempos de nosotros, nos podemos dar cuenta, hermanos, que ahorita actualmente existen grandes edificios por todo el mundo: Francia, Italia, Londres, Ciudad de México, Nueva York, Nueva Delhi, Tokio, Beijing. Pero el Señor les dijo en su momento: piedra sobre piedra no quedará. El Señor nos está diciendo que que el cielo y la tierra, tal y como nosotros la conocemos, no va a existir. Un día no va a existir. Lo único que perdurará será su palabra. Esa es la que va a seguir adelante. Los edificios, el cielo y la tierra, así como los conocemos, no van a perdurar. Y el pastor nos hablaba de eso. Nos hablaba que había señales antes del fin del mundo. Nos describía cómo la higuera nos podía mostrar esas señales. ¿Por qué? Porque sabemos que la higuera es una planta, y sabemos que va mostrando ciertas condiciones cuando las estaciones del clima van cambiando. Y así lo explicaba también el Señor con las señales antes del fin del mundo. Nos decía el pastor que iban a existir rumores de guerra, nos decía que se iba a levantar nación contra nación, que iba a haber terremotos, e inclusive, como nosotros sabemos, va a haber persecución contra los hijos de Cristo. Nos van a perseguir. No sabemos si nosotros vamos a pasar por esos acontecimientos, pero es un hecho que el Señor no nos miente y nos dice que va a haber persecución contra los seguidores de Cristo. Va a haber falsos profetas, va a haber desolación, y la desolación la describe como la describe el libro de Daniel. Nos dice que se va a acercar, nos dijo el pastor también que se va a acercar una gran tribulación, pero nos dice que muchos te van a decir: aquí está el Cristo, ven a esta ciudad que se encuentra en Miami, que se encuentra en Florida. No es cierto. El Señor nos está diciendo: no les crean. ¿Por qué? Porque son engañadores, porque son falsos profetas. Cristo no ha venido todavía por su pueblo, hermanos. Y también nos dice que la venida del hombre va a ser como un relámpago. ¿Han visto ustedes los relámpagos últimamente en estos años, en estos días o en este año? ¿Cómo viene el relámpago? ¿Cómo aparece de repente, rápidamente, como un estruendo? Así nos dice que va a venir el Señor, como un relámpago de oriente a occidente, y va a ser rápido su venida. Hermanos, también nos habló el pastor sobre esta venida del Hijo del Hombre, que esta va a ser inmediatamente después de que se empiece la tribulación en la oscuridad. El Hijo del Hombre va a venir sobre de las nubes, va a venir con poder y gloria, y viene por su pueblo, hermanos. También nos dijo el pastor que va a haber algunos que van a ser los escogidos, y va a haber otros que no van a ser escogidos. Y nos dice que estos acontecimientos ya pasaron una vez en el diluvio universal, como se conoce. En aquellos tiempos ya pasaron una vez. La diferencia es que en ese momento no había venido nuestro Redentor, no había venido Jesús. La diferencia es que en su momento esas personas, como dice la palabra, algunos estaban casando, algunos estaban haciendo alguna fiesta, algunos estaban reunidos,
¿Cuál fue la característica de esas personas? No estaban velando, no sabían que había que velar. ¿Por qué ahora nos dicen que tenemos que velar? Porque nos dicen que tenemos que estar preparados, porque como cuando el ladrón entra a una casa, entra a hurtar, entra a minar, y el pastor también nos dijo, usted si supiera que va a entrar un ladrón a su casa, estaría listo. Así nos dice el Señor, estén listos porque voy a venir por ustedes. Hermanos, al final de este capítulo nos dice este capítulo específicamente, si nosotros nos preguntamos, bueno, el Señor ya nos dijo que va a venir, ya nos dijo que va a haber escogidos, pues sabemos que hay que hacer la voluntad del Padre, y aquí es donde se diga en el capítulo 25. Al final del capítulo 24 nos da la clave, nos dice, parte del capítulo nos dice que cuando se acerquen esos tiempos, bienaventurados van a ser aquellos siervos que se encuentren haciendo la voluntad del Padre, aquellos siervos buenos, fieles y prudentes. Hermanos, la palabra del día de hoy, o el título que yo le puse el día de hoy a esta palabra es siervo bueno o siervo malo. Se oye fuerte porque a todos nos gustaría ser buenos, pero la realidad existe que existen los dos polos, existe el polo bueno y existe el polo malo, y el Señor nos advierte que en cuál polo queremos estar. Hermanos, adentrándonos a la palabra del día de hoy, y ligada al capítulo 24 que el pastor nos predicaba, el capítulo de Mateo 25, hermanos, si por favor me gustan acompañar el Mateo 25, del versículo 7 al versículo 10, indicando con un amén cuando nos encontremos ahí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este capítulo, como bosquejo, se llama la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra en el número 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El número 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Número 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El número 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermanos, este capítulo o este bosquejo nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Nos dice que había 10 vírgenes y nos dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, como vemos y nos describe aquí el capítulo, se preparan. ¿Por qué? Porque sabían que iba a haber una boda, iba a haber un casamiento, y en aquellos tiempos, pues no es como hoy, obviamente. En aquellos tiempos, hace más de 2000 años, pues no existía la luz, y había ciertas costumbres, y una de las costumbres era pues alumbrar tu camino con alguna lámpara, pero para esta lámpara necesitaba aceite. Entonces las 5 vírgenes prudentes tomaron la buena decisión. ¿Cuál fue la buena decisión? Preparar sus lámparas, preparar su aceite. Aquí no dice específicamente, pero cuando ellas se refieren a las insensatas, les dice, vayan y compren. Hermanos, las 10 vírgenes tuvieron la oportunidad de contar con el aceite. Es como actualmente nos toca a nosotros. Todos tenemos la oportunidad de la salvación, pero hay algunos que escogen ese camino y hay otros que no. Aquí nos muestra como 5 de ellas dijeron sí. El aceite aquí representa, hermanos, la comunión adecuada con Dios, representa la suficiente provisión del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Estas 5 mujeres prudentes, dice el relato, la parábola, que llegado el esposo, prendieron sus lámparas y fueron a encontrarse con su esposo, que en este caso es la representación de Jesús. Jesús venía al casamiento, como un día nos han dicho, van a existir las bodas del Cordero, cuando va a venir el Señor Jesús por su pueblo, va a venir el Señor Jesús por su iglesia, y va a haber una boda y va a haber una gran fiesta. ¿Qué fue lo que pasó con las 5 insensatas? Las 5 insensatas tratan de ir a comprar aceite, no consiguen aceite,
Llegan tarde a la cita con el Señor, llegan tarde y llegan y tocan la puerta, dice aquí al final del capítulo. Llegan y tocan la puerta cuando la celebración, cuando la boda ya estaba en desarrollo. El Señor ya había tomado a su iglesia. Las mujeres llegan y tocan la puerta se abre y la abre el Señor. Y el Señor les dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, en su momento el Señor dio la oportunidad a esos 5 vírgenes insensatas y no se prepararon. Aquí nosotros podemos ver cómo muchas veces la insensatez, el no prepararse, nos llama a no ser un buen siervo y a estar listo para cuando el Señor venga por su pueblo. Hermanos, en una segunda parábola, haciendo alusión a lo mismo, de cómo podemos saber las claves que tenemos que seguir para tratar de ser esos siervos elegidos, buenos y prudentes. La parábola número 2 de la parábola de los talentos nos muestra una parábola no igual, pero similar. Si nos vamos nosotros al versículo 24 y el versículo 25 de ahí mismo de Mateo, la palabra nos dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y el número 25: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermanos, aquí en estos versículos, en el 24 y 25, nos habla toda esta parábola en resumen, que el Señor aquí nos habla como un jefe, como una persona que tiene talentos, que tiene dinero. Así lo muestra, algunas explicaciones, y nos dice que se los da, que tiene 3 siervos y les dice: les voy a encargar, les voy a dar mis bienes. ¿Cómo reparte los bienes? Los bienes los reparte de acuerdo a sus capacidades, así dice la palabra. Él repartió de acuerdo a su capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a uno más le dio 1. El que le dio 5 talentos, en el momento en el que la persona o su jefe o la persona que le encarga va a ese viaje lejano, regresa, pues le va a pedir cuentas a todos y cada uno de ellos. Ellos no sabían que se les iban a pedir cuentas, pero más sin embargo, no porque no sabían, no se prepararon. Lo que hizo es que el que tenía 5 talentos, al momento de hacer las cuentas, le dice el Señor: te di 5 talentos, y le pide cuentas de esos 5 talentos. ¿Qué es lo que hace el siervo? Le dice: Señor, aquí están sus 5 talentos y aquí están otros 5 talentos. ¿Qué fue lo que se hizo ese siervo? Pues se puso a trabajar. ¿Por qué? Porque independientemente si sabía o no sabía que el Señor iba a venir, eso no dependía de que él trabajara o de que él estuviera activo en las cosas de su Señor, porque su Señor fue quien le encargó eso, fue quien le dio, quien le otorgó esos talentos. Entonces él reconocía que esos talentos no eran de él. No es como nosotros, nada es de nosotros. Aquí en la tierra nosotros nada más somos administradores, porque todo es de él. Nosotros aquí nada más administramos, no somos propietarios de absolutamente nada. Es lo mismo que lo que le pasó a este siervo. Este siervo dijo: esos 5 talentos no son míos, los tengo que poner a producir, me tengo que poner a trabajar en las cosas de mi Señor, y así lo hizo obedientemente. Por eso, cuando el Señor llega con él y le pide cuentas, le dice: buen siervo, entra al gozo del Señor. ¿Por qué? Porque hiciste lo bueno. ¿Por qué? Porque te pusiste a trabajar. Con el segundo pasa algo por el estilo. Le da también esos 2 talentos. Ustedes dirán: ¿por qué a uno le dio 5 y por qué al otro le dio 2? Las decisiones que toma el Señor son inescrutables, no son indiscutibles. No podemos decir por qué le diste más y por qué a mí me diste menos. No, simplemente así pasó. Al otro siervo le dio 2 talentos, el otro siervo también se puso a trabajar. Esos 2 talentos los produjo. Le dijo: Señor, al momento de hacer las cuentas, aquí están los 2 talentos que me diste, te entrego otros 2. La cuenta decía que había 4, había números verdes, había números positivos, y dijo el Señor: siervo, y le dijo el Señor: siervo bueno, entra también al gozo del Señor, has hecho lo bueno. Independientemente que tenía menos talentos, eso no hizo la diferencia para que entrara al gozo del Señor. Uno tenía 5 y otro tenía 2. A lo mejor el primero entregó un resultado de 10 y el otro de 4, pero eso no importaba. El Señor no se fijaba en la cantidad, sino se fijaba que se estaba haciendo lo bueno. Después, pues llega la triste historia
del siervo perezoso, del siervo malo, del insensato, del imprudente, que le dice: Señor, como sabía que eres duro y que ciegas donde no sembraste y que recoges o levantas donde no esparciste, tuve miedo. ¿Y qué hiciste con el talento? No, pues el talento lo escondí debajo de la tierra. Lo escondiste debajo de la tierra. Pues eres un siervo perezoso, eres un siervo que ni siquiera se arriesgó. Cuando el Señor le da ese talento, no les dice que les va a pedir cuentas, pero más sin embargo, este siervo, con esa indecisión, no pone a trabajar su talento, lo esconde debajo de la tierra. Para él es más sencillo a lo mejor no trabajar, a lo mejor decir: después viene el Señor, cuando venga lo pongo a trabajar, quizás a lo mejor el año que entra, me da tiempo. Y el Señor nos dice: nadie sabe la hora, el momento, ni el lugar, solo el Padre lo sabe. Entonces ahí, hermanos, es cuando esta persona, cuando este siervo, pues no se prepara y no da buenas cuentas. Y el Señor, palabras de Jesús, palabras duras, pero definitivamente ciertas, le dice: siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, es palabra fuerte, pero es real. El Señor no nos está diciendo mentiras, nos está diciendo que si no ponemos nuestros talentos a su servicio, no va a haber un buen fruto. Hermanos, la última parábola de este capítulo 25 nos habla sobre el juicio de las naciones, donde nos dice que vámonos por favor al juicio sobre las naciones, que es en el mismo capítulo 25, y vamos a ver el versículo del 31 al 40. La palabra dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y él pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me regocijaste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El número 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanos, aquí nos podemos dar cuenta cómo va a ser una realidad, como el pastor ya nos platicó, que va a haber un juicio, que va a haber una separación entre los de la derecha y entre los de la izquierda. Aquí la parábola habla sobre ovejas y sobre cabritos. Yo no conozco mucho de animales, pero la palabra obviamente nos dice que las ovejas, las que estaban hacia la derecha, son las justas, y las de la izquierda son las injustas. Haciendo alusión a esto, el Señor nos dice que aquí podemos ver la reacción, cómo contesta un justo y cómo contesta un injusto. Cuando venga el juicio, y yo me maravillaba con esto, cómo puede pasar y cómo va a pasar a lo mejor cuando alguien esté enfrente de la presencia y enfrente del juicio. Su injusticia pues va a seguir hasta ese momento. Bueno sería que esa injusticia en ese momento se acabara, pero desgraciadamente es un estilo de vida, y desgraciadamente oramos por esas personas que no han conocido la verdad, que no se han hecho libres, que no ha caído la venda de sus ojos, porque no han sabido específicamente dónde está el camino correcto.
Y desgraciadamente va a haber un punto de quiebre, que es cuando esté el juicio. Y va a seguir habiendo personas insensatas que van a responder de manera injusta. ¿Por qué? Porque aquí, cuando el Señor apartaba a su pueblo de la derecha y les decía que habían hecho todo esto, ellos se extrañaban y decían: Señor, pero ¿cuándo te vestí? ¿Cuándo te di de beber? ¿Cuándo te cobijé? Porque ellos sabían que posiblemente habían hecho acciones con el desvalido, con el desprotegido, con el que está en la cárcel, con el que está enfermo. Pero ellos en su mente muy seguramente no veían en él a la persona y no a Jesús. Y el Señor le responde: sí, sí lo hiciste. Cuando viste a esa persona en situación de calle, cuando viste a esa persona que no tenía comida, cuando viste a esa persona que estaba atado, fuiste con el necesitado y lo ayudaste. Puesto que has ayudado al necesitado, me has ayudado a mí, porque en tu prójimo estoy yo, nos dice el Señor Jesús. Hermanos, esa es la respuesta del justo. Muchas veces preguntar sin cuestionar. Y hay personas va a haber personas que van a preguntar cuestionando, y les va a decir el Señor a los de la izquierda o a los injustos, pues que ellos no tienen el derecho de entrar con él al gozo del Señor. ¿Por qué? Porque cuando me viste desvalido, no me diste de comer. Cuando me viste enfermo, no me visitaste. Cuando estuve en la cárcel, no me fuiste a ver, no me fuiste a dar palabra. Cuando estuve necesitado de palabra, tampoco lo hiciste. Y el injusto va a decir: Señor, pero yo nunca te vi. Yo no lo hice porque no te vi. Si te hubiera visto, a lo mejor lo hubiera hecho. Y le dice el Señor: puesto que no lo has hecho con el más pequeño, con alguien pequeño, con el más pequeño de mis hijos, o con el que esté desvalido, pues haz de cuenta que no me lo hiciste a mí. Por eso, hermanos, aquí es donde nosotros podemos ver que el Señor, por medio de estas parábolas, nos deja en claro que con el Espíritu y con esta palabra nos dice que tenemos que tener una sensibilidad para con el prójimo, sobre todo con el prójimo que está desvalido, con el prójimo que está en necesidad. No solamente necesidad física, porque también existen muchas necesidades espirituales. Hay personas allá afuera que están atadas, que están encadenadas, que no ha caído la venda de sus ojos, y el trabajo de nosotros como iglesia es tratar de ayudar a esas personas en esa condición. Así un día vinimos aquí a este templo, mi esposa y yo, creyendo que estaba bien la vida que llevábamos, creyendo que no teníamos ninguna venda. El diablo nos hacía ver que no nos faltaba económicamente nada, pero era una mentira, porque no éramos libres. Hay anhelos profundos en el corazón mío, como el de cada uno de ustedes, y esos ni remotamente se cumplían. Pero yo les puedo decir que cuando vinimos a los pies del Señor, muchos de esos anhelos han sido cumplidos. Algunos de esos anhelos yo les comparto que era tener una pequeña propiedad. El Señor nos ha regalado esa propiedad, ha puesto los medios y la manera para hacerlo, y ha sido en tiempo récord, hermanos. Pues les puedo decir que es algo que es un detalle que el Señor tuvo para con mi esposa y para conmigo. Hermanos, recapitulando este capítulo, en la primera parte donde nos habla de las vírgenes, podemos rescatar que no todas, desgraciadamente no todas, hicieron la preparación necesaria para las bodas que se iban a celebrar con el Señor. Ese aceite de esa lámpara representa la provisión del Espíritu Santo que debe de haber en cada uno de nosotros. Hermana Hilda, con su 7º estudio de la semana pasada, ha profundizado de manera muy puntual sobre los frutos del Espíritu. Nos ha estado detallando y escudriñando cada uno de ellos, y esos frutos del Espíritu no van a estar en una persona que no los conoce. Entonces, nuestra labor, mucha labor de nosotros, es escuchar esos estudios, y posiblemente el que no sepa que existen esos estudios, es compartirle que el Espíritu Santo da frutos: bondad, benignidad,
gozo, dominio propio, y algunos otros que Yesia se lo sabe mejor que yo. Por ahí nos compartieron un video de Yesia y les digo, sí son frutos que te van a hacer que camines como una diferencia. Yo les comparto que en esta semana tenía una llamada de parte de una prima y en términos generales ella está en necesidad espiritual, no conoce del Señor, por costumbre estuvo en un lugar donde posiblemente no fue el mejor para ella y se me quedó muy grabada un comentario que me dijo ella. Me dijo que su psicólogo o psiquiatra, no sé específicamente cuál es el título de esta persona, que ella le dijo que estaba triste y estaba acongojada porque ella pasaba por esa situación de depresión, por esa situación de ansiedad, y que le preguntó a la psiquiatra, le dijo, yo tengo una pregunta, y a la vez es una pregunta con coraje, y le dijo a la psiquiatra, ¿por qué esto me está pasando a mí? Y la psiquiatra le contestó, ¿por qué no a ti? ¿Quién eres tú para que no te pase? Cuando mi prima me dijo eso, rápidamente a mi mente vino, no tienes identidad, prima. No tienes identidad, desgraciadamente. La identidad a nosotros nos la da el Señor, como hijos de Dios. Entonces el día de mañana yo le dije a ella, tú tienes que activarte en los caminos poco a poco, para que esa batalla que tú tienes la pelee el Señor contigo, para que puedas salir de ese lugar. Y el día de mañana, si vuelves a visitar a esa psiquiatra o a esa psicóloga y te dice, ¿quién eres?, tú le vas a poder contestar, yo soy una hija de Dios. Esa es mi identidad. Entonces compartíamos con ella, científicamente va a haber muchos títulos que nos quieran poner, pero nosotros sabemos cuál es el de nosotros, hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, y nuestra identidad está en los cielos. Hermanos, haciendo también detalladamente con el tema de la parábola de los talentos, es importante que nos pongamos a trabajar en los caminos del Señor. No es malo que trabajemos secularmente, porque también nos dice que no coma el que no trabaje. Está bien, sí, está bien que trabajemos, que cumplamos con nuestro trabajo, pero es muy importante que siempre va a existir tiempo. El Señor siempre tiene formas para que nosotros vengamos a su casa, para que nosotros nos mantengamos activos, aun y cuando físicamente no estemos aquí. Aquí nadie se le está pidiendo cuentas. El único que va a pedir cuentas es el Señor. Entonces yo les exhorto que, como decía el pastor, no es tan importante lo que hagas aquí. Lo importante es lo que haces cuando vas para afuera, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu casa, para ver si pones en práctica lo que se te ha enseñado aquí, para ver si pones en práctica que el Señor también está contigo allá afuera, y en ese momento la persona va a ver una diferencia en ti. Yo les aseguro que el pastor Gastía, que el día de hoy nos acompaña, al caminar en su trabajo, hay personas que lo reconocen y que saben que es un hombre de Dios, que saben que con él no se puede tocar cualquier tema. ¿Por qué? Porque él tiene esa diferencia, él tiene esa identidad, su identidad de ser hijo de Dios, y las personas no van a tocar temas que no deben, temas que no edifiquen. Muchas veces hasta no van a decir una mala palabra. ¿Por qué? Porque van a decir, aquí está el pastor en un lado y tengo que respetar. Muchas veces creemos que no es en sí, es la persona teniendo esa comunión con el Señor, pero es esa identidad que los recubre a él, a nuestro pastor, que no se les habla de cualquier momento. Y yo les tengo que decir que yo en mi trabajo cuando yo empecé en ese trabajo, yo no había venido a los pies de Cristo, pero las personas en mi trabajo han visto que ha existido un antes y un después. Antes se me tocaba un tema que no edificaba, pero ahora ya no lo hacen. Inclusive mi jefe, en algunas ocasiones que va a tocar algún tema, el cual a lo mejor es un tema que no edifica, sabe y se detiene
porque dice, aquí está un hijo de Dios y no puedo contaminar no debo de contaminar ese oído. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros podemos ver que el trabajar en la obra del Señor deja estos frutos, deja esta identidad, deja esta diferencia. No se los digo porque uno va a ser más que los demás, no, pero sí va a existir una diferencia y las mismas personas la van a ver. Entonces aquí están los beneficios de trabajar en la obra del Señor. Y la última parábola, recapitulando, nos hace ver que tenemos que ser muy cuidadosos, entre el ser justo o el ser injusto, en cómo vamos a reaccionar con el prójimo, ya sea el próximo cercano o el próximo lejano, que a lo mejor está en alguna calle. Cómo vamos a reaccionar con esa persona, con qué tanta sensibilidad. El Señor aquí nos dice, hazle bien al que necesita, porque en él habito yo, ahí me reflejo. Cuando venga y te pregunte, ¿hiciste bien por mí? A lo mejor, si soy justo, le voy a decir, pues no me acuerdo. Sí lo hiciste porque le diste pan a esa persona. Y el injusto no, el injusto va a decir, pues es que nunca te vi. Sí me viste, pero no aprovechaste la oportunidad. Hermanos, la comunión adecuada con Dios nos da esta suficiente provisión del aceite. El uso de nuestros talentos, los cuales son un regalo para todos y cada uno de nosotros, y todos tenemos un talento. Es mentira si alguien dice que no cuenta con ningún talento, porque aquí la palabra nos dice que hasta el último, en este caso al siervo perezoso, el Señor le dio un talento. Así es que todos somos portadores de un talento y en algunas ocasiones hasta de varios. Ahí es donde nosotros tenemos que saber que un día nos van a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Porque fue un regalo. Tú nada más fuiste administrador de ese regalo. ¿Cómo van a ser tus cuentas? ¿Van a ser cuentas positivas o van a ser cuentas negativas? ¿Qué cuentas me vas a dar? Aquí el Señor le dice, ¿vas a ser ese siervo bueno, fiel y prudente, o vas a ser el siervo insensato y malo? Y la última parábola, también recapitulando, nos dice que muchas veces, hermanos, tiene que haber un llamado, pero no solo cuando haya emergencia o urgencia. Muchas veces nosotros no sabemos por qué tormentas estén pasando las personas. Entonces no solamente tiene que haber urgencia o un llamado para que nosotros acudamos. Tenemos que ser lo suficientemente sensibles y lo suficientemente tenemos que tener esa claridad de saber que en el más necesitado habita Jesús, y cuando le hagamos un bien a ese necesitado es como si lo estuviéramos haciendo a Jesús. Aquí están las claves de cómo podemos velar, de cómo nos podemos preparar, de cómo podemos ser ese siervo bueno o ese siervo malo, ese siervo fiel y prudente que va a estar listo para cuando el Señor venga. Hermanos, el día de hoy, ya cerrando la palabra que el Señor me ha dado, existe una pregunta, y es una pregunta y a la vez es una invitación. ¿Tenemos nosotros ese aceite, esa provisión de aceite en nuestras vidas? ¿Utilizamos nuestros talentos realmente para el Señor? ¿Acudimos en la ayuda del necesitado, del próximo o del prójimo, lejano o cercano, aun y cuando no se nos requiera? Yo, cerrando en esta mañana, les digo que el Señor el día de hoy nos habla y nos dice, nos da una pregunta y nos da una invitación. ¿Eres tú ese siervo fiel y prudente, o te estás preparando para ser ese siervo fiel y prudente para cuando venga el reino de Dios? La pregunta y la invitación es del Señor, pero la respuesta es de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Los dejo con el pastor. Qué preciosa palabra, amén. Dígale a su hermano, ¿preparado o no preparado? Ah, no lo escucho, hermano. ¿Se durmió? ¿Quién dice amén?
¿Preparado o no preparado? Dígale a su hermano, preparado. Siempre, hermanos, hay que estar preparados para poder recibir la palabra y sembrarla dentro de nosotros. ¿Qué significa sembrar en nosotros? Es que va a haber frutos, que va a haber acciones que hacen la diferencia, que se mira que esa palabra ha impactado nuestras vidas. ¿Qué dice amén? Hoy, hermano, yo le animo a usted, hermano, que si usted se prepare con ese aceite, como esas vírgenes, hermanos, esperando a ese prometido, hermanos, que llegue a nosotros. ¿Qué dice amén? Estar preparados para la venida de Cristo, estar preparados para cuando ese momento llegue, hermanos, estamos nosotros en su presencia.